Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reglas de Reparto, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. Las reglas de reparto son normas administrativas que no definen competencia, son una muestra de la creatividad jurídica nacional para disminuir problemas a la hora de realizar la división de las cargas de trabajo. Tienen como finalidad la distribución de los asuntos que deben conocer los despachos judiciales de determinada especialidad y se pueden realizar de manera manual o sistematizada. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la importancia de la normatividad de las reglas de reparto, tanto en los procesos ordinarios como en las acciones constitucionales para todos los despachos judiciales, que a lo largo de los años se han venido modificando, lo que hace de gran importancia conocer precisamente sus cambios y modificaciones para la práctica judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la ingeniera María Rosina Giraldo Osorio, ingeniera de sistemas, ha sido coordinadora de la Unidad de Informática de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín y actualmente se desempeña como coordinadora de la Oficina Judicial de Medellín. Ingeniera María Rosina Giraldo, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a ustedes, servidores y servidoras judiciales y demás personal que de manera virtual están conectados en esta conferencia virtual. Bueno, hoy nos convoca, como ya lo dijo la doctora Mónica, hablar de reglas de reparto en la rama judicial. Esta exposición la voy a desarrollar en dos tiempos. Permítame entonces compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, como les dije, voy a desarrollar esta exposición en dos tiempos. Lo primero será hablar en general de reglas de reparto, lo que son los componentes de un sistema de reparto, los tipos de reparto, la estructura del reparto sistematizado, y en la segunda parte abordaremos acciones constitucionales y concretamente lo referente al decreto 333 de abril de 2021. Bueno, resulta que para hablar de reparto en la rama judicial tenemos que contextualizarlos de por qué nos corresponde este tema a nosotros. Recordemos que desde la Constitución del 91 se estableció que la resolución de los conflictos, es decir, la solución de las pretensiones por controversia entre las partes, se deben resolver según la jurisdicción. Y el artículo 116 de la Constitución le otorgó esta potestad a la rama judicial, que son los encargados de administrar justicia. Entonces dice la Constitución que los encargados de administrar justicia son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces y hay otra entidad que administra justicia y es la Justicia Penal Militar. La jurisdicción entonces es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar en el territorio nacional la administración de justicia y que ya dijimos que la ejercen los jueces y magistrados bajo dos principios muy importantes que son la autonomía y la independencia. Aquí entonces hay un término importante de detallar y es el término autonomía. La autonomía entonces es la facultad que tienen los jueces de administrar justicia según su criterio y con independencia de la opinión del otro. En la rama judicial del poder público, está conformada de la siguiente manera. Primero, por los órganos que integran las distintas jurisdicciones. Segundo, por la Fiscalía General de la Nación. Y tercero, por el Consejo Superior de la Judicatura.
A la vez, las jurisdicciones están integradas de la siguiente manera: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional, y hay dos jurisdicciones especiales que son la jurisdicción de los pueblos indígenas y la justicia penal militar. Bueno, entonces desagreguemos la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria la conforman la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores del distrito, los jueces civiles, laborales, penales, penales de adolescentes, los jueces de familia, los jueces de ejecución de penas, los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, y los demás despachos que se creen de conformidad con la ley. La jurisdicción de lo contencioso administrativo la conforman el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. La jurisdicción constitucional la conforman la Corte Constitucional. Y finalmente, la jurisdicción de paz la conforman los jueces de paz. Entonces, la Ley 270 le atribuyó a los jueces de la República o a todas estas entidades que tienen potestad de administrar justicia de la siguiente manera. Dijo que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura tienen competencia en todo el territorio nacional, que los jueces y tribunales, que los tribunales superiores, los tribunales administrativos y los consejos seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial, que los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito, asimismo los jueces municipales en el respectivo municipio, y de igual manera los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple. Todo esto para contextualizarlos de por qué tenemos que hablar de reparto en la rama judicial. Resulta entonces que para poder organizar esta función de reparto en la rama judicial, que el reparto tiene como finalidad la distribución equitativa de todos los asuntos entre las diferentes autoridades que tienen la potestad de administrar justicia, el legislador creó en el año 1989, mediante el decreto 2287, las oficinas judiciales o centros de servicio, y le atribuyó a estas oficinas la potestad de realizar diariamente el reparto sistematizado o manual de todos los asuntos que llegaren para reparto entre todas las especialidades. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 1856 del 2003, definió la estructura funcional de estas oficinas o centros de servicios y dispuso que en cada sede judicial donde existiera más de 9 despachos judiciales, se crearían las oficinas de servicio. Dispuso que en aquellas oficinas judiciales donde existan más de 20 dependencias judiciales, crearía las oficinas de apoyo. Y asimismo dispuso que en aquellas dependencias de la rama judicial donde existieran más de 50 despachos judiciales, se crearían las oficinas judiciales o centros de servicios administrativos judiciales. Esa es la razón por la que nos corresponde a las oficinas de apoyo judicial, a las oficinas judiciales o de centros de servicios, realizar el reparto de procesos y tutelas para los distintos despachos que integran las especialidades en la rama judicial, según donde estemos, donde tenga asiento la oficina judicial. Ya entrando en materia de reparto, entonces el reparto tiene como finalidad realizar la distribución equitativa de todos los asuntos que deben resolver por jurisdicción y por competencia los distintos despachos judiciales del país. El reparto está fundamentado o cimentado en 3 pilares fundamentales, que son la aleatoriedad, la equidad y la transparencia. El término equidad hace referencia o se asocia con el azar, cuyo resultado no puede ser previsible. Significa esto que cuando hacemos un reparto aleatorio, dejamos al azar el despacho judicial que debe conocer este asunto. El otro principio fundamental del sistema de reparto, o de bien sea manual o sistematizado, es la equidad. Y la equidad hace referencia
a hacer una distribución equitativa de todos los asuntos. Equidad significa entonces igualdad. Y la transparencia es la actuación que reviste que esta actuación de reparto se hizo bajo todas las condiciones que garantizan que se hizo de una manera aleatoria, equitativa y transparente, es decir, que en todo momento se ciñó a la verdad o a la realidad de los hechos. Para hablar de reparto, necesariamente necesitamos de unos actores que intervengan en él. Los primeros actores en un sistema de reparto, bien sea manual o sistematizado, son los usuarios. Los usuarios son aquellos ciudadanos que requieren acceder a la administración de justicia para que un juez de causa le resuelva su conflicto. Los ciudadanos toman el nombre dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, si estamos hablando en parte civil, estos señores se denominarán demandantes y demandados. Si estamos hablando de acciones constitucionales, estamos hablando de accionantes y accionados. Y si por el contrario estamos en la parte penal, entonces serán los denunciantes, los denunciados, los sentenciados, en fin. Esta es entonces más o menos una breve descripción de los usuarios que hacen parte de un sistema de reparto. Bueno, otros actores importantes en un sistema de reparto son los despachos judiciales. Los despachos judiciales tienen una organización específica. Los despachos judiciales están organizados de conformidad con el Acuerdo 201, que es el que estableció la codificación para los despachos judiciales. Dice el Acuerdo 201 de 1997, mediante el Acuerdo 201 de 1997 se conforma el radicado único nacional que identifica tanto los despachos judiciales como el número de radicado del proceso. Esta configuración está establecida de la siguiente manera. Los primeros 5 dígitos corresponden al código del municipio, los 2 dígitos que siguen corresponden a la corporación, el juzgado o entidad, y voy simplemente a leer brevemente estos que me parece muy importante que tengamos claro cuáles son las corporaciones. Entonces dice así, el código 01 corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, el código 02 corresponde a la Corte Suprema de Justicia, el código 03 corresponde al Consejo de Estado, el 04 para la Corte Constitucional, el 05 para la Jurisdicción de Paz, el 06 para la Jurisdicción Indígena, el 07 para la Dirección Ejecutiva, el 11 para el Consejo Seccional de la Judicatura, el 12 para la Dirección Seccional de la Rama Judicial, el 21 corresponde al Tribunal Nacional, el 22 al Tribunal Superior, el 23 a los tribunales administrativos, el 31 al juzgado de circuito, el 32 al juzgado regional, el 33 a juzgados administrativos, el 40 a juzgados municipales y el 60 para la fiscalía. Bueno, quienes trabajan en las oficinas o centros de servicio, hasta aquí ya tienen claridad de dónde viene el famoso radicado único nacional, que para algunos todos los días lo utilizamos, pero no sabemos de dónde viene su conformación. Entonces, recordemos que viene del Acuerdo 201 de 1997. Bueno, continuando con la conformación del radicado único nacional, que hasta este momento llevamos 7, 5 dígitos para el municipio, 2 para la corporación, los 2 que siguen corresponden a la especialidad. Los otros 3 dígitos corresponden al número del juzgado, empezando por 001, 002 y así sucesivamente hasta la cantidad de juzgados que conforman esa especialidad. Los 4 dígitos siguientes corresponden al año de erradicación del proceso y los 5 últimos dígitos corresponden al consecutivo del proceso. Este consecutivo del proceso se inicia cada año en cero, o sea, que el 1 de enero o el 2 de enero, cuando en un despacho judicial se erradica el primer proceso, este corresponderá al año, en este año, por ejemplo, 2021-001, y así sucesivamente hasta terminar el 17 o 19 de diciembre con el consecutivo que le correspondió al último proceso que recibió. Bueno,
Otros actores importantes en un sistema de reparto son los grupos. Ya tenemos que, para hacer un reparto necesitamos los usuarios, ya dijimos que los despachos judiciales, y ahora necesitamos los grupos o asuntos que refieren al proceso que va a ser sometido a reparto. Estos grupos están establecidos por ley según el código de cada especialidad, y en el Consejo Superior de la Judicatura los encontramos en los acuerdos que establecen las reglas de reparto y los grupos de cada especialidad. Más adelantico vamos a hablar un poquito de la normatividad de reparto. Otro actor importante o componente del sistema de reparto entonces son las clases de instancia. Cuando vamos a realizar un reparto, el empleado o funcionario que esté a cargo de esta labor se debe preguntar o debe verificar en primer término si el proceso que va a someter a reparto corresponde a una primera instancia o a una segunda instancia. Y otro componente también bien importante es establecer el tipo de recurso. Obviamente, si el reparto se va a hacer por primera vez o en primera instancia, pues este tipo de proceso no tiene recurso. Pero si el proceso se va a someter a reparto por segunda vez, será necesario establecer si vamos a repartir una apelación de auto o una apelación de sentencia. Entonces, dejemos la normatividad para detallarla un poco más adelante. Resulta entonces que en la rama judicial conocemos dos tipos de reparto: un reparto manual y un reparto sistematizado. El reparto manual es aquel que se realiza sin la intervención de un software de reparto, es decir, se realiza manualmente. Hay necesidad de realizar reparto manual en todas aquellas dependencias judiciales que cuentan con pluralidad de jueces. Pluralidad de jueces quiere decir que hay más de un funcionario que tiene la potestad para resolver el conflicto. En este caso, entonces, hay que hacer un reparto aleatorio entre esos dos despachos o tres despachos que no tienen sistema de reparto para asignarle la competencia a uno de los despachos que tiene la potestad para resolver ese conflicto. El procedimiento de reparto manual normalmente lo establecen o fijan las pautas los jueces de esa especialidad donde se requiere hacer reparto manual. Por lo general, se dividen por semanas para realizar el reparto. Entonces, el juez o el despacho que esté de reparto es el encargado de recepcionar del ciudadano los asuntos que se van a someter a reparto. Anteriormente, este registro se hacía en unos libros radicadores que se llaman libros radicadores de reparto. Hoy día, este libro radicador ya puede ser reemplazado por una herramienta o por una tabla en Word o Excel, sin decir ello que se está realizando un reparto sistematizado. Simplemente que estamos trasladando al registro manual del libro radicador la información a una tabla de Excel. Bueno, un reparto manual entonces, ya cuando los jueces se pusieron de acuerdo para establecer las normas de reparto y ya están ingresados, bien sea en el libro radicador o en una tabla de Excel, la información del reparto se realiza de la siguiente manera. Lo primero es identificar a qué grupo o tipo de proceso pertenece el reparto que se va a realizar o el proceso que se va a someter a reparto. Así sea en un reparto manual, los jueces de la especialidad deben observar lo que en materia de grupos de reparto ha dispuesto el Consejo Superior de la Judicatura. Recordemos que el último acuerdo que definió grupos de reparto es el acuerdo PSA 15-10443 de 2015. Este acuerdo está alineado con el Código General del Proceso o la Ley 1564 y establece los grupos de reparto para los juzgados civiles, civiles municipales, civiles del circuito y de familia. Luego de tener claro o identificado el grupo de reparto, se registra en orden de llegada, bien sea en el libro radicador o en el libro de Excel. Se registra el proceso indicando las partes del proceso. Entonces, se registra el nombre del demandante,
el nombre del demandado y la identificación de los objetos procesales, en este caso demandante y demandado. Finalizando la semana, es decir, cuando ya el juzgado que está haciendo las veces de reparto, de oficina de reparto, y ya tiene listo los procesos, ya los tiene relacionados, ya los tiene identificados, finalizando la semana, invita o cuando ellos o cuando los jueces de la especialidad lo acuerden, invita a su homólogo o a un empleado de los otros despachos para que presencie el reparto. Con esto, el despacho judicial que está haciendo las veces de oficina de reparto está garantizando los principios o pilares de los que ya hablamos: la aleatoriedad, la equidad y la transparencia. Antes de iniciar el reparto, el juez que esté haciendo esta tarea o funcionario que está haciendo esta tarea, es muy importante que verifique las puertas. Este tema de puertas, o mejor dicho, ya aquí encontramos un punto importante que nos corresponde entender muy bien para hacer un reparto: el sistema de puertas. Puertas quiere decir el despacho judicial que está en turno para recibir determinado asunto. Voy a tratar de ilustrarlo con un breve ejemplo. En un municipio X existen 3 juzgados civiles del circuito. Se va a realizar un reparto de 2 procesos ejecutivos de manera manual. En el libro o en el registro de reparto hay una información importante, y es que dice que el último juzgado que recibió proceso ejecutivo fue el segundo civil del circuito. Significa ello que está en puertas para recibir procesos ejecutivos el juzgado tercero. Entonces, el primero de los 2 procesos ejecutivos que entró para reparto le corresponde al juzgado tercero, y el segundo proceso que entró para reparto le corresponde al juzgado primero, quedando en puertas para el próximo reparto el juzgado segundo. Eso significa que es muy importante observar al momento de realizar un reparto las puertas de los procesos, de las puertas del proceso, para poder conservar la equidad en la distribución de esa carga de trabajo. Cuando se agota el reparto, este reparto manual, entonces hay que levantar un acta donde quede sentado esta actuación de reparto. El acta la firma el juez que realizó el reparto y los jueces que recibieron los asuntos que les fueron repartidos. Ahora podemos hablar de un sistema, entremos a hablar de un sistema de reparto automático, que en realidad tiene similitud o parecido al sistema de reparto manual, solo que en este caso ya tenemos la intervención del software de reparto. En la rama judicial, el Consejo Superior ha dispuesto varios sistemas de reparto. Entre los más conocidos están el TIVA y el SARJ. Y en la mayoría de las dependencias que realizan reparto, utilizamos el sistema administrativo de reparto SARJ. Eso quiere decir SARJ, Sistema Administrativo de Reparto Judicial. El sistema administrativo de reparto judicial que se utiliza en la mayoría o en muchas dependencias que hacen reparto está estructurado bajo la base de una distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los servidores judiciales, para lo cual se toman como reglas la agrupación de los asuntos por clase de proceso, según su naturaleza. La asignación se realiza por cada grupo o al azar, o sea, a la suerte. Bueno, yo no sé si les ha pasado o puede haber ocurrido en cualquier oficina judicial del país que cuando realizamos un reparto, al día siguiente llega un empleado con el proceso y nos dice: es que venimos a devolver este proceso porque nosotros no estábamos en puertas. Entonces preguntamos nosotros: bueno, ¿y por qué dicen ustedes que no estaban en puertas? Y ellos dicen: ah, sí, porque ya validamos en los demás juzgados y tal día les llegó al juzgado primero y otro día les llegó al juzgado segundo y nosotros somos el juzgado 10. Entonces, explíquenos si es que ya llegaron 8 procesos para que nos haya tocado a nosotros este asunto. Entonces, ahí entramos nosotros, los que manejamos el reparto, a explicarle a este despacho judicial:
es que el reparto lo realiza el sistema de manera automatizada y no secuencial, porque si fuese secuencial no se estaría cumpliendo con el principio de la aleatoriedad. Hay que explicarle a este despacho judicial que lo que juega es el grupo o el tipo de proceso. Ese tipo de proceso es el que el sistema empieza a buscar entre los juzgados que están en puertas el despacho judicial que tenga menos número en esa puerta, y a ese es al que le asigna ese grupo de reparto o ese reparto. El sistema de reparto SARJ cuenta con los mecanismos de protección para evitar su manipulación. Entre los mismos componentes que ya observamos anteriormente en un reparto manual son los mismos que utilizamos en un reparto sistematizado. Los despachos judiciales, los asuntos o grupos, los tipos de instancia, y hay aquí un componente muy importante que son las novedades. Dediquemos un ratico o un momento para explicar este tema de novedades, que es muy frecuente que lo tengamos que resolver en las oficinas judiciales. Resulta que novedad es cualquier actuación que afecta una situación, y en este caso las novedades del reparto afectan los repartos en sí. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hay un rechazo de una demanda, dice la norma, esto es el artículo 90 del Código General del Proceso, que el juez debe reportar esa novedad, o mejor dicho, esa actuación de rechazo a la demanda a la oficina judicial para que le compense ese proceso del cual se desprendió la competencia. Entonces, la primera situación que afecta a un reparto son los rechazos. Segundo, otra situación que afecta a un reparto son los impedimentos y recusaciones. Dice la norma que cuando un juez se declara impedido para conocer de un determinado asunto, lo debe mandar al juez que le sigue en turno. Entonces, esto se llama una novedad de reparto porque el reparto de este asunto no se realizó de manera aleatoria. Aquí hubo un pronunciamiento de un juez que decidió u ordenó que este proceso lo asuma su compañero o despacho judicial que sigue en turno. En este caso, a las oficinas judiciales nos corresponde hacer en el sistema de reparto un asiento que se llama asignación para sumarle a este despacho, este grupo o este proceso. Otra situación que altera o puede alterar el reparto son las acumulaciones. Y otra situación muy común en los repartos son las adjudicaciones por conocimiento previo. La norma dice que cuando un asunto fuera repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones que se interpongan recursos que deben ser resueltos por el superior funcional, el negocio se debe asignar o repartir al juez que lo conoció por primera vez. Entonces, siempre que recibamos un proceso en segunda instancia, es muy importante que advirtamos si se trata de una primera vez o si el proceso ya estuvo en reparto, verificar a quién le corresponde el conocimiento de ese asunto. Si hacemos esta verificación, esta situación nos prevé o nos ayuda para que no nos hagan devoluciones de los asuntos desde los despachos judiciales. Finalmente, entonces, vamos a detallar brevemente cómo se realiza un reparto en en el sistema que utilizamos en la mayoría de las dependencias administrativas. Lo primero es hacer la recepción de la demanda según corresponda. Digo según corresponda porque en este momento nos está correspondiendo recibir las demandas de manera virtual. Entonces, el empleado encargado de la recepción de los asuntos, lo primero que debe hacer es verificar para qué especialidad va este asunto. Si va para un juzgado civil municipal, si va para un juzgado civil del circuito, si va para un juzgado laboral, o si es un juzgado de pequeñas causas laborales, o es un juzgado de familia, o es un tribunal. Luego de detallar o de identificar la especialidad en la cual va a someter a reparto el proceso, lo segundo es identificar el grupo, observando lo que ya dijimos, lo que está dispuesto en el acuerdo que establece los grupos de reparto. Luego que ya tiene identificado el reparto, se verifica el número de folios, y ya con esta información clara, el compañero o empleado de reparto puede iniciar la ejecución del reparto en el sistema.
¿Cómo lo hace? Simplemente validándose en el sistema con su nombre de usuario y su clave. El empleado que está a cargo del reparto debe tener permisos para acceder al sistema de reparto. Vale la pena aclarar o decirles, y para que lo tengamos bien presentes, que parte de la administración del reparto es verificar que los empleados que realizan el reparto si estén con permisos para ingresar al módulo, porque puede ser que ingresen con el usuario de un compañero, de otro compañero, entonces lo que no se debe permitir. También es importante tener saneada la base de datos de los usuarios que ingresan a reparto, es decir, que estén los que realmente ejecutan la tarea de reparto. Quienes ya salieron de las oficinas judiciales, ya salieron de la rama o están en otros cargos, no tendrían por qué tener permisos para acceder a los módulos de reparto. Hasta aquí entonces el compañerito que sí tiene permiso de ingresar al módulo de reparto ya se logueó, ya ingresó, ya validó la información y va a alimentar el sistema con la información del proceso. Lo primero que le pide el sistema de reparto es que ingrese la corporación, la especialidad y el grupo de reparto. Por eso es tan importante que desde el principio, cuando se recibió la demanda, el empleado se haya tomado el tiempo de verificar estos tres aspectos. Ya con esta información clara, procede a ingresar los datos de las partes del proceso. En este caso, hablando de un reparto civil, va a ingresar los nombres de los demandantes, las cédulas de los demandantes, los nombres de los demandados y las cédulas de los demandados. Hasta este momento es muy importante que el empleado que esté realizando el reparto se tome un momento para que verifique nuevamente los datos que ingresó, porque luego de hacer clic en la opción de repartir, ya no hay forma de volver atrás para arreglar la información. Cuando hacemos clic en la opción de reparto, ni el empleado judicial que está realizando el reparto, ni el ciudadano, ni cualquier persona pueden advertir qué está pasando internamente en el sistema de reparto. O sea, la pantalla que está dispuesta para el usuario no permite ver esa información. Lo que está pasando internamente en el sistema de reparto es que el sistema está buscando de los despachos judiciales que conforman esa especialidad cuál tiene menor número en el valor de la puerta y será a ese despacho al que le asigne o le reparta ese proceso. Aquí entonces tocamos un punto muy importante. Dije que menor número en el valor de la puerta. Quiere decir entonces que el despacho judicial al que recibe el proceso es el que sale de puertas y quedan en puertas los demás juzgados para recibir el siguiente número de proceso, o el siguiente proceso, perdón. En un ejemplo, retomando el ejemplo que teníamos del reparto manual, hagámoslo ahora en el reparto sistematizado. Volvamos al ejemplo del municipio que tiene 3 juzgados civiles del circuito, donde se van a repartir dos procesos ejecutivos. Bueno, vamos a hacer claridad que es la primera vez que se va a hacer un reparto sistematizado en esta especialidad. Entonces, en este momento, los 3 juzgados que conforman esta especialidad, el 1, el 2 y el 3, tienen 0 en el valor de la puerta, porque es la primera vez que se va a realizar un reparto. Recordemos que dijimos que hay 2 procesos ejecutivos para someter a reparto. Entonces, al dar clic en la opción de repartir, el sistema internamente le puede asignar este proceso a uno de los 3 despachos, porque es aleatorio. Puede seleccionar uno de los 3, porque la selección la está haciendo de acuerdo al grupo. Lo que está entrando a jugar aquí al azar es el número del grupo. Entonces, supongamos que el primer proceso ejecutivo aleatoriamente le correspondió al juzgado número 2. En este momento, el sistema pone el valor de la puerta del juzgado segundo en 1. Quiere decir que continúan en puertas para recibir el próximo proceso, el juzgado primero y el juzgado tercero. Como nos falta un proceso para repartir, ingresamos la información del proceso que vamos a repartir y nuevamente el sistema aleatoriamente selecciona uno de los 2 despachos que están en puertas, el 1 o el 3, para entregarle este proceso.
Vamos a suponer que en esta ocasión seleccionó el juzgado número 3. Entonces, automáticamente, el valor de la puerta de este juzgado número 3, que estaba en 0, pasa a tener un 1. Y queda en puertas o sin reparto de procesos el juzgado número 1. De aquí, para que entendamos que el proceso no se hace de manera secuencial por número de despachos, sino que lo que entra a jugar o lo que al azar es el grupo o tipo de proceso. Bueno, este es más o menos de manera general la forma de realizar un reparto sistematizado. Después de generar el reparto, automáticamente se genera un acta, que es la que se pega al expediente. En el acta consta la información del reparto. La información del reparto tiene el nombre del juzgado al que le fue repartido, el grupo del reparto, tiene la secuencia del reparto, y la secuencia de reparto es un número que también se incrementa en 1 cada vez que se realiza un reparto. Esta secuencia de reparto también se inicializa en cada año en las oficinas judiciales. O sea, este contador o secuencia de reparto se inicia en 1 al empezar el año. Bueno, me parece importante que le demos un breve repaso al asunto de la normatividad en lo que nos ha correspondido atender a las oficinas judiciales o centros de servicios. Recordemos que el primer acuerdo que definió grupos de reparto, y este es muy importante porque además tiene como el manual de reparto, el procedimiento del reparto, en el área civil o para los juzgados civiles es el acuerdo 1472 de 2002. Pero posteriormente, para los juzgados civiles nos ha correspondido atender el acuerdo 5037 de 2008, el acuerdo 5112 de 2008, el acuerdo 133 de 2013, y por último, y el que estamos observando en la actualidad, que consagran los grupos de reparto alineado con lo dispuesto en el Código General del Proceso, es el acuerdo 10443 de 2015. En la parte laboral, los grupos de reparto para esta especialidad están conformados en el acuerdo 1480 del 2002. En la parte penal, la conformación de grupos de reparto y las normas de reparto están consagradas en el acuerdo 1589 del 2002, y luego en el 2006 estamos haciendo caso a la ley 906. Para los juzgados de familia, estamos atendiendo los acuerdos 1667 del 2002, 1881 del 2003, 2597 del 2008, 132 del 2013 y finalmente el 10443 del 2015. Este, como ya dijimos, alineado con lo que establece el Código General del Proceso. En la parte administrativa hemos atendido el acuerdo 3501. Brevemente, porque es importante observar esta reglamentación, porque esta es lo que en materia de reparto ha fundamentado el reparto en las oficinas judiciales. Pasamos entonces a la segunda parte, hablar de acciones constitucionales. Nos corresponde hablar de acciones constitucionales en la rama judicial porque en la Constitución del 91, en el artículo 86, se estableció que todo ciudadano puede reclamar ante cualquier juez de la República la protección de los derechos que considere vulnerados. El legislador le otorgó la competencia para la resolución de las tutelas a las mismas entidades que tienen potestad de administrar justicia. Ya lo dijimos al principio cuando hablamos de la potestad para administrar justicia, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces. Para establecer la competencia en el asunto de reparto, esta la encontramos en el artículo 86 de la Constitución y en el decreto 2591, los acuerdos 32 y 37. Es decir, la competencia para la resolución de las tutelas está establecida en estas dos normas. Y el reparto y las reglas de reparto para las acciones de tutelas están previstas en el decreto 1382 del 2000, el decreto 1069 del 2015, en el decreto 1983 del 2017, y todas estas normas están resumidas
y ya modificadas en el decreto 333 de 2021. Bueno, antes de empezar a hablarles de lo que establece el decreto 333 de 2021, démosle una breve mirada al decreto 1834 del 2015, que establece la forma de reparto de las tutelas masivas. Nos dice la norma que cada que hay distribución masiva de tutelas o que se advierte la pretensión de la solución de un mismo fin en las acciones de tutela, estas se deben enviar al juez que conoció la primera de ellas. Es muy normal, o nos pasa con alguna frecuencia en las oficinas judiciales, que cuando estamos al reparto de tutelas masivas, siempre nos preguntan a cuál fue el primer juzgado que se le repartió la tutela. La norma no contempla o no especifica que sea el primer juzgado al que se le repartió la tutela el que deba acumular o recibir las tutelas que persiguen el mismo fin. La norma dice que es el primer despacho judicial que abocó el conocimiento de las tutelas. Entonces, cuando se observa esta situación en las oficinas judiciales, casi siempre es porque ya se han repartido varias tutelas del mismo asunto, y esto solamente se advierte cuando de tutela que ya ha sido notificado de varias acciones de tutelas en el mismo sentido. Es entonces aquí donde el juez de tutela decreta que todas las tutelas por ese mismo hecho le sean repartidas o remitidas a ese despacho. O sea, es el juez quien decreta la acumulación de estas tutelas. Y los demás jueces que ya tienen en sus despachos tutelas de este mismo asunto deben mandarlas a este despacho judicial que asumió por primera vez el conocimiento de ellas. Dice la norma que inclusive la remisión se puede hacer después del fallo de la tutela. Bueno, no quería dejar pasar por alto este asunto de las tutelas masivas porque pues también es un asunto de reparto en las oficinas judiciales. Ahora sí, entremos entonces a detallar lo que en materia de reparto reglamentó el Acuerdo 333 de 2021. El acuerdo dice que cualquier autoridad, organismo o entidad pública del sector, que cualquier tutela que se interponga contra cualquier autoridad, órgano o entidad pública del sector departamental, distrital o municipal o contra particulares, corresponde el conocimiento a los jueces municipales. Aquí es importante precisar entonces que cuando en las oficinas judiciales recibamos tutelas contra una alcaldía o contra una gobernación o contra una de estas dependencias administrativas que dependen de las anteriores, el reparto de tutelas se debe hacer a los jueces civiles municipales. Dice la norma que cuando se interpongan tutelas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del sector nacional, corresponde resolver la tutela en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría. Aquí es importante entonces desagregar algunas entidades a quienes se les realiza reparto a los jueces de circuito, por ejemplo, los ministerios. Las entidades que conforman la fuerza pública, como el ejército o la policía, y otras entidades son, de las que se realiza reparto los jueces de circuito, son las entidades de control, cuando se interpongan tutelas contra excúsenme un segundo, contra la Procuraduría o la Contraloría. Estas tutelas se reparten a los jueces de circuito. Dice la norma que las tutelas que se repartan contra las actuaciones del Contralor General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional, del Defensor del Pueblo, del Auditor General, del Contralor General de la República, del Consejo Nacional Electoral y las decisiones de la superintendencia serán repartidas en primera instancia a los tribunales superiores o administrativos. Aquí es importante establecer que la norma dice que es puntualmente contra la actuación del despacho, bien sea del despacho del procurador, del despacho del fiscal o del despacho del contralor. No refiere a las actuaciones de las entidades que conforman esa entidad. Es meramente encaminada a las actuaciones del despacho. Bueno, continuando con
el desarrollo del decreto dice que las tutelas que se interpongan contra los jueces o tribunales serán repartidas en primera instancia al superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. Es decir, si la tutela se interpone contra un juez municipal, corresponde su conocimiento a un juez de circuito. Y si la tutela se interpone contra un juez de circuito, corresponde su conocimiento al tribunal que corresponda. Las tutelas que se interpongan contra los consejos sesionales de la judicatura y las comisiones de disciplina judicial serán repartidas para conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores del distrito. Estamos entonces continuando, decimos que las acciones de tutela que se interpongan contra los consejos sesionales de la judicatura y las comisiones de disciplina seccional de disciplina judicial se interponen ante los tribunales superiores del distrito. Dice la norma que las tutelas que se interponen contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado corresponde resolver la tutela a la misma corporación dependiendo de la sección o subsección o de la sala correspondiente. Quiere decir esto, que las tutelas que se interpongan contra la Corte Suprema de Justicia, la tutela en primera instancia la resolverá una sala de la Corte Suprema de Justicia. Y las tutelas que se interpongan contra el Consejo de Estado, la tutela la resolverá una sección o subsección del Consejo de Estado. Las tutelas que se interpongan contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se repartirán en primera instancia a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y se resolverá de la misma manera que lo dijimos anteriormente por la sección o subsección que corresponda. Las tutelas que se interpongan contra los tribunales de arbitraje corresponde conocer la tutela en primer término a la autoridad judicial que conoce del recurso de anulación. Ejemplo, si el recurso de anulación lo está conociendo la sala civil, quiere decir que corresponde conocer a esta tutela a la sala civil del respectivo tribunal. Las tutelas que se interpongan contra autoridades administrativas en función de administrar justicia, es decir, en función de funciones jurisdiccionales, lo que consagra el artículo 116 de la Constitución y el artículo 24 del Código General del Proceso o Ley 1564, corresponde su conocimiento a los tribunales superiores del distrito. Es importante que aquí entremos a determinar cuáles son las autoridades que tienen funciones jurisdiccionales. Permítame entonces las detallamos. Estas autoridades son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Nacional de Salud, la Dirección General Marítima, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Instituto Colombiano Agropecuario, los inspectores de policía, los corregidores, los alcaldes y las comisarías de familia. Entonces, estas tutelas, las tutelas que se interpongan entre estos organismos corresponde su conocimiento a los tribunales superiores del distrito. Cuando se interponga una tutela ante autoridades de diferente nivel o categoría, corresponde su conocimiento al juez de mayor jerarquía. Ejemplo, interponen una tutela contra un juzgado civil municipal y un juzgado civil de circuito, corresponde el conocimiento al Tribunal Superior, que es el órgano de mayor jerarquía en este caso. Y por último, nos dice la ley que las actuaciones del presidente de la República, incluyendo lo relacionado con la seguridad nacional, políticas, programas o estrategias relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, las tutelas corresponde su conocimiento al Consejo de Estado. Es hasta aquí una breve explicación de lo que trae la nueva norma que reglamenta el reparto de tutelas, el decreto 333 de 2021. En esta presentación lo que quise fue resumir cuáles son los cambios que se observan frente al anterior decreto, y esta información ya la dijimos las entidades que tienen función jurisdiccional. Hasta este punto entonces creo que ya toca hacer el resumen para ir finalizando la exposición del reparto. Pues una conclusión muy importante del tema pues, que nos convocó hoy
es que no cualquier persona puede resolver un conflicto, que esta potestad está atribuida a los magistrados y que lo deben hacer observando las normas según la jurisdicción. Otra conclusión es que la Ley 270 estatutaria de Administración de Justicia, que ha sido modificada por la Ley 585 del 2000, el Decreto 771 del 2002 y el 1285 del 2009, es una herramienta de consulta o instrumento que sirve de apoyo a la misión de administrar justicia. Y finalmente decirles que las reglas de reparto son reglas administrativas que no definen competencia y que ningún juez de la República debería declararse impedido cuando se le asigna un reparto. Le doy entonces nuevamente la palabra a la doctora Mónica, porque ya son las 11:02 para ir cerrando entonces la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera María Rosina. Y vamos al fragmento de preguntas de las que nos han reiterado más acá en el chat. Primera, ingeniera, ¿ante qué autoridad judicial se reparten las acciones de tutela dirigidas contra los consejos seccionales de la Judicatura y las comisiones seccionales de disciplina judicial? Se reparten ante los correspondientes tribunales superiores del distrito. Siguiente pregunta. ¿Ante qué autoridad judicial se reparten las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales que pertenecen o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria? Importante esta pregunta porque creo que cuando estaba desarrollando el decreto 333 no lo advertí. La norma dice que las tutelas que interpongan los servidores judiciales que estuvieron laborando en la justicia ordinaria están o laboran en la justicia ordinaria, corresponde resolver las tutelas a la jurisdicción contencioso administrativa. Y las tutelas que interpongan los servidores judiciales que están o hacen parte de la jurisdicción contencioso administrativa, corresponde resolver las tutelas a la jurisdicción ordinaria. Entonces, qué bueno que me hizo esa pregunta para poderlo aclarar. Gracias, ingeniera. Última pregunta. ¿A quién se reparten las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al artículo 116 de la Constitución Política? A los tribunales superiores del distrito. Un agradecimiento muy especial a la ingeniera María Rosina Giraldo Osorio por su clara y ponderada explicación sobre los conceptos básicos que permitieron la ejecución del reparto de procesos, las acciones constitucionales a los despachos judiciales, los postulados que rigen el reparto en cuanto a equidad, transparencia, aleatoriedad y sus componentes estructurales, como la clasificación de los procesos, también, como lo mencionó, los acuerdos que establecen los grupos por cada especialidad y las autoridades ante las cuales se presentan las acciones de tutela. De nuevo, nuestros agradecimientos, ingeniera. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Que estén muy bien y muchas gracias por la atención que me brindaron.